Muy buenas tardes a todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Kevin Jiménez. Soy auditor interno en las normas ISO 9001, 27001, 14001 y 45001. Soy la persona que los va a acompañar el día de hoy durante este webinar en Gestión Quick, junto con la implementación y el cumplimiento de los estándares o los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2015. ¿Cuál es el objetivo del webinar el día de hoy? Presentar las ventajas de un software de gestión documental en la implementación de ISO 9001-2015. Nuestro contenido temático para el día de hoy. Primero, definición de gestión Quick. Segundo, beneficios de gestión Quick. Tercero, seguridad de la información. Cuarto, estructura de gestión Quick. Quinto, cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001-2015 en pro de nuestro software documental gestión Quick. Y por último, contenido multimedia de los módulos de gestión Quick. Recuerden que durante este webinar la sección de preguntas se realizará al final conforme finalice la última presentación. Para dar inicio, entonces vamos a revisar primero qué es Gestión Quick. Gestión Quick es un software de gestión documental encargado de salvaguardar la información documentada mediante los pilares de la seguridad de la información. Aquí hay que tener algo muy presente o algo muy claro, y es que estos pilares se documentaron o están registrados dentro de la norma internacional ISO 27001-2013, en la cual nos notifica o nos registra que tenemos tres pilares de seguridad de la información. Primero, la integridad, que denota o que trata que la información nunca sea modificada posterior a quien emitió directamente este tipo de información. Segundo, disponibilidad, valga la redundancia, que la información esté apta para el uso de la persona que lo requiera en el momento en que lo requiera. Y confidencial significa que solo las personas que estén autorizadas para poder consultar ese tipo de información sean las personas que realmente puedan validar. Nosotros garantizamos estos tres pilares con nuestra plataforma de información documentada. Anexo consta de paneles para acceder a la información de la organización, accesos privilegiados, tales como usuario y contraseña, permisos de administrar, actualizar, descargar y eliminar. Algunos de los beneficios que les ofrecemos dentro de nuestra plataforma de información documentada. Primero, carga de todo tipo de información documentada para apoyo de los procesos. Tengan presente, y esto se va a unir un poco con el numeral 2, nuestra plataforma de información documentada es una plataforma totalmente personalizable a el acomodo o a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. En ese orden de ideas, dentro de Gestión Quick, ustedes podrán cargar la información que ustedes crean relevante. Tercero, podemos cargar información interna y externa. Muchas veces dentro de la operación de nuestro laboratorio, desde nuestra empresa, tenemos mucha información que se maneja internamente, tales como formatos, como registros, pero muchas veces también hacemos uso de información externa, tales como formularios, como todas esas remisiones de repente que nos llegan de proveedores externos, hojas de vida, órdenes de compra. En ese orden de ideas, toda esta información podrá ser cargada en nuestra plataforma. Contamos con multiusuarios con respectivos accesos. Tener presente que no tenemos un límite de usuarios, simplemente los que ustedes crean convenientes y crean que realmente pues son los aptos para la operación. Cada uno de ellos va a tener su usuario y su contraseña. Entender que esto es unipersonal e intransferible. En ese orden de ideas, pues cada operario, cada persona, por así decirlo, podrá contar con su usuario y con su contraseña, y se podremos delimitar algún tipo de acceso que pues ya lo veremos más adelante. Tenemos un módulo, es un módulo de información de un panel de control, un panel de administrador, donde podremos crear y controlar usuarios dentro de la plataforma. Otra de las grandes ventajas de nuestra plataforma es que tenemos un acceso desde cualquier dispositivo, tal como un celular, iPad o computador. Lo único que necesitamos para poder ingresar es una conexión a Internet. De ahí para adelante podremos ingresar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier red, y podernos conectar a consultar nuestra información documentada. Podemos crear y controlar todo tipo de información documentada.
Entiendas este tipo de información documentada, caracterizaciones, formatos, instructivos, manuales, guías. Todo esto lo podremos cargar en la plataforma de gestión Quick y tipificarlo dentro de los diferentes módulos con los que contamos. Contamos también con algo muy interesante y es el control de versión de los documentos. Aquí aterrizando un poco el concepto hacia la ISO 9001-2015 dentro del numeral 7.5, nos habla de control de la información documentada y nos dice que nosotros debemos controlar la información documentada tanto vigente, la que actualmente tenemos en uso, pero también ese control de la información documentada obsoleta. Entonces de ahí viene, perdón, la relevancia de los numerales 8 y 9 dentro de los beneficios. Podremos controlar y publicar la información que actualmente se encuentra vigente en términos de fecha, en términos de versiones, pero también dentro de la plataforma de información documentada, también puedo controlar todas las versiones anteriores y poder tener una traza y un control de todas esas modificaciones que hicimos en la información documentada. Otra de las grandes bondades, cuando nosotros realizamos una implementación, no solamente en 9001, sino también en algunos otros sistemas como de repente 15189, siempre nos piden que nosotros tengamos un listado maestro de información documentada. Nosotros les ofrecemos ese listado de información documentada en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que lo que tenemos en el momento en gestión Quick, simplemente con dar 2 clics, vamos a contar con esa base de datos que me va a poder emitir todos los documentos que yo tengo ahí, tanto los vigentes como los obsoletos. Contamos con un módulo de almacenamiento de contraseñas de los diferentes software y aplicaciones. Aquí, como hablando un poco desde un tecnicismo, nuestra plataforma se encuentra desarrollada en un lenguaje seguro internacional que se llama OWASP. Y este módulo de contraseñas, que ya lo veremos un poco más adelante, lo que me permite es salvaguardar esas contraseñas. De repente nosotros en el laboratorio manejamos una contraseña para el correo, de pronto una contraseña para nuestro software de control de calidad, una contraseña para reportar los resultados y muchas veces no tenemos como dónde salvaguardarlas. Entonces nosotros canalizamos un módulo especial para que ustedes puedan guardar sus usuarios y sus contraseñas. Entiéndase que estos usuarios y contraseñas son personales e intransferibles. El usuario que ingrese con su contraseña solo podrá ver lo que su usuario pudo registrar. No va a quedar registrado para multiusuarios ni para nadie más. Contamos con una barra de búsqueda de fácil acceso en el costado superior izquierdo, que ya la veremos, en el cual podremos consultar por palabras claves la información documentada. Tenemos un módulo de carga de documentos fácil y amigable para el usuario. Podemos verificar el historial de accesos y acciones en gestión Quick. Esto también va muy alineado sobre el estándar internacional de seguridad de la información ISO 27001-2013, en el cual contamos con un módulo de historial de accesos y acciones o logs, en el cual vamos a poder verificar todo lo que cada uno de los usuarios que ingresa a la plataforma está ejecutando o está haciendo. Esto para garantizar la trazabilidad. De repente que se borró algún documento, que alguien actualizó un documento adicional, podremos ver como todo ese tema respecto a quién ejecutó este tipo de acciones. Es un software transversal, es decir, aplicable a los diferentes sistemas de gestión. El día de hoy nuestro webinar va enfocado hacia el cumplimiento de la norma ISO 9001, pero como hablaba durante los numerales 1 y 2, esto es una plataforma totalmente personalizable. Entonces, de repente, si quisiéramos que nuestra plataforma de información documentada fuera encaminada hacia el cumplimiento de un estándar como ISO 15189, como un estándar de banco de sangre, donde me pide diferente tipo de información, podemos personalizar todos los módulos al acomodo de cada uno de los sistemas. Como ya les había hablado, nuestra plataforma está desarrollada en un lenguaje seguro que se llama OWASP y nosotros cumplimos todos los estándares internacionales, recordando los 3 pilares que son integridad, disponibilidad y confidencialidad, registrados en la norma ISO 27001-2013. Para hablar un poco de seguridad de la información y entrarnos un poco como en el tema bueno, esta plataforma que nos ofrece en términos de salvaguardar mi información. Lo primero, soporte y gestión continua del software. Esto es
digamos que los pro que nosotros ofrecemos y es que nosotros brindamos soporte a nuestra plataforma en el momento en que ustedes lo requieran, en caso de que la página se caiga, en caso de inconvenientes. Nosotros contamos con un equipo interdisciplinario, hablando desde el contact center y demás procesos que podemos atender sus solicitudes en tiempo real para garantizar un continuo funcionamiento de la plataforma. Anexo, dentro de, pues, de la plataforma que nosotros ofrecemos, también brindamos las capacitaciones, los entrenamientos y las inducciones a los usuarios para que claramente dentro de la implementación pues, pueda funcionar de forma adecuada dentro de sus laboratorios. Gestión de usuarios, sesiones y privilegios, como les notificaba con antelación, podemos brindar 4 tipos de permisos, que ya los veremos un poquito más a continuación, en términos de edición de datos, de repente un módulo de administrador, uno de solo lectura. Autenticación y gestión de credenciales, lo que les notificaba. Nuestra plataforma es unipersonal en términos de que la persona tiene que entrar con su usuario y su contraseña para poder verificar y eso quedará grabado y salvaguardado en el historial de los logs. Tenemos gestión de registros de auditoría dentro de la gestión de logs para poder verificar realmente quién está haciendo todas estas modificaciones o cambios. Contamos con un cifrado seguro, no solamente dentro del usuario y la contraseña, sino también dentro del módulo de mis contraseñas, para garantizar que la encriptación de la información dentro del módulo que ustedes están ingresando realmente sea segura y que no cualquier persona pueda verificar o pueda ingresar a nuestro módulo. Codificación del software, contamos códigos cumpliendo los requisitos por la metodología OWASP. Nosotros periódicamente realizamos pruebas de seguridad, realizamos análisis de vulnerabilidad para verificar y garantizar que nuestra plataforma de información documentada no solamente cuente en su momento con todos los criterios establecidos, sino además podamos irla actualizando para garantizar una mejor seguridad de la información. Posterior a esto, revisaremos cada uno de los módulos de gestión Quick. Entonces, vamos a empezar como por la barra horizontal, que es la primera barra que podemos encontrar en la parte superior y es la que podemos ver. Permítanme, por favor, un segundo, coloco el puntero. Esta barra horizontal es la primera que vamos a poder ver dentro de la interfaz principal de nuestra plataforma de información documentada gestión Quick. Esta barra es totalmente personalizable, en este caso en particular es una barra demo de prueba que tenemos, donde podemos encontrar algunos módulos como les hablaba con antelación, la barra de búsqueda que permite realizar búsquedas de información documentada mediante palabras claves. Muchas veces cuando somos nuevos, de pronto no sabemos el nombre de los documentos, el nombre del formato y digamos que cada uno tiene como su usuario, como su codificación, ¿verdad? Y al comienzo como que no es tan fácil el tema de poderlo recordar, entonces simplemente si quiero buscar, no sé, un formato para reportar muestras de hemoglobina 1C, entonces puedo colocar aquí hemoglobina 1C y por palabras clave me va a arrojar toda la información documentada que tenga salvaguardada en mi base de datos. Encontramos la documentación, que es este que podemos ver aquí abajo y lo podemos ver aquí en la parte de abajo. Esto es una tipificación donde nosotros tenemos una jerarquización de información documentada en la cual, ¿cuál es la forma que nosotros tipificamos la información documentada? Primero, tenemos que crear una organización, laboratorio webinar, para este ejemplo en particular. Posterior a eso tenemos que crear las diferentes áreas, entonces de repente el laboratorio webinar tiene un área de hematología, un área de inmunología, un área de hormonas y un área de uroanálisis. Y después el tipo de información documentada. Entonces, para el área de uroanálisis, cuento con unas caracterizaciones de proceso, con unos procedimientos operativos estandarizados para la ejecución de mis funciones, cuento con unos procedimientos para la toma de muestras, cuento con un procedimiento para la fase analítica, preanalítica y posanalítica. Toda esta información yo la voy a poder tipificar dentro de lo que ustedes quieran llamar información documentada y dentro de las categorías. Nosotros en este momento contamos con 16 tipos de información documentada por defecto, acorde a los lineamientos no solo de la ISO 9001-2015, sino también de la 15189. Pero si ustedes quisieran crear algún tipo de información documentada adicional, lo pueden hacer. Una de las grandes ventajas de esta configuración interna
es que la pueden hacer ustedes como usuarios. No requieren un desarrollo, no requieren un ingeniero, sino simplemente desde un módulo muy sencillo de administrador con unos privilegios especializados, pueden hacer esta personalización de la información documentada. Una vez creada el laboratorio, la organización, los departamentos, procesos o áreas y el tipo de información documentada, entonces ya más adelante vamos a proceder a cargar la información documentada que se las voy a mostrar un poco más adelante. Siguiendo con los demás módulos, generalmente ahorita como por todo este tema de seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos que cumplir unos estándares mínimos, que eso lo debemos cumplir a nivel general todas las organizaciones o laboratorios pues, del país, ¿verdad? En ese orden de ideas, nosotros tenemos un módulo que se llama COPAS, que se traduce Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este módulo podremos cargar toda la información relevante al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actas de reunión, como capacitaciones, como inspecciones, como informes, como auditorías. Digamos que todos estos módulos, como les decía, son personalizables, entonces voy a poder cargar la información que mejor me parezca. Posterior a eso, encontramos algo que se llama asuntos regulatorios y es un módulo muy importante dentro de cualquier organización y es este módulo donde nosotros podemos cargar, valga la redundancia, toda esa información reglamentaria de mi laboratorio, de mi empresa, de mi organización, como la Cámara de Comercio, como el RUT, como los certificados, hablando de laboratorios, los certificados de habilitación, de acreditación, los distintivos. Entonces, como se dan cuenta, la plataforma de información documentada me permite canalizar y centrar toda la información en una sola plataforma donde voy a poder encontrar toda la gestión de mi empresa, de mi laboratorio, de mi organización, sin tener que estar de repente pasando por varios procesos o por varias personas. Como les notificaba aquí en la parte de abajo, hablamos del módulo de mis contraseñas, tal cual lo pueden ver acá, así va a abrir. Simplemente como lo ven en pantalla, le doy clic en agregar uno nuevo, como lo vemos acá, me va a aparecer este módulo en donde voy a colocar cuál es el nombre de mi aplicativo, cuál es el usuario, por ejemplo, Kevin, no sé, contraseña para webinar, usuario Kevin.Jiménez, contraseña 12345. Le voy a dar guardar y posterior a eso me va a aparecer de esta forma. Si se dan cuenta donde dice ver, todas las letras o todas las contraseñas salen encriptadas mediante métodos de protocolo de encriptación seguro. En ese orden de ideas, la única persona que lo puede ver es el usuario que está ingresando con su usuario, su contraseña. Simplemente le doy clic sobre el usuario que quiero ver y me va a aparecer como lo podemos ver acá. Correo, persona taratata, y vamos a encontrar directamente nuestro usuario y nuestra contraseña que fueron registrados. Si se dan cuenta, no son de fácil acceso porque tengo primero que acceder al módulo de mis contraseñas y posterior darle clic sobre el usuario para poder ver mi contraseña, pues que fue almacenada. Aquí vamos a hablar ya un poco del módulo de la administración, muy importante. También tenemos que definir quiénes son las personas que van a ser administradoras y cuáles son los usuarios estándar. Recordemos que no todo el mundo puede ser administrador porque por temas de configuración podremos de repente o borrar o desconfigurar algún tema en particular. Entonces es como muy importante que lo tengamos presente, esa asignación de esos usuarios que generalmente podemos ser los coordinadores del laboratorio y demás. Entonces, este es el panel de control. Aquí podemos hacer todas las configuraciones a gusto del cliente, tales como, primero, usuario. Dentro del usuario vamos a poder crear usuarios y contraseñas por cada integrante de la organización y anexo, como les mencionaba con antelación, todo el tema de la asignación de los permisos, tales como administrador. El administrador es la persona que puede gestionar a gusto toda la aplicación. Solo lectura, una persona que no va a tener acceso al módulo de administración y solo va a poder consultar toda la información documentada a modo de lectura. Tendremos otra persona que tiene ingreso y edición de datos. Esa puede ser una persona con un rango inferior al administrador que puede cargar información documentada,
igual que el administrador, pero que no puede hacer todas las configuraciones necesarias. Posterior a eso, como les hablaba, tenemos el módulo para la creación de áreas o procesos. Ya es como mejor ustedes lo quieran llamar: áreas, procesos, departamentos, equipos de trabajo. Entonces aquí yo puedo crear, como yo les decía, la alta dirección, gestión humana, contabilidad, área de hematología, área de inmunología, área de uroanálisis, o las diferentes áreas pues, que ustedes crean como convenientes para su laboratorio. Dentro de la clase de información documentada, que era como yo les mencionaba ahorita, aquí me permite crear la tipificación de la información documentada. Acuérdense o recuerden que nosotros tenemos 16 a 17 tipos de información documentada que se encuentran precargadas directamente en la plataforma, pero si ustedes quisieran crear una alguna adicional, es tan sencillo como meterse donde dice clase de documento, le damos donde dice descargar, si queremos que sea descargable o simplemente que podamos consultar la información y el nombre del tipo de información documentada. Por ejemplo, informes de hemoglobina 1C. Entonces los cargo ahí y ahí de una vez voy a empezar a cargar toda mi información documentada perteneciente o relevante a la hemoglobina glicosilada o la información que ustedes quieran, hojas de vida, políticas, actas de reunión, lo que ustedes crean que sea más conveniente. Este es el módulo donde tenemos ya la carga de la documentación. Entonces aquí es donde ya empezamos a alimentar directamente nuestra plataforma de información documentada. La plataforma es muy sencilla y es muy amigable dentro del módulo de documentación. Contamos con estos 4 botones, perdón, hablemos con este de 5, donde aquí voy a agregar la documentación, donde aquí la puedo descargar. Recuerden que estamos hablando desde el módulo de administración. Aquí voy a poder actualizar la información documentada. Por ejemplo, si tengo un informe de revisión de la dirección que lo tengo en versión 7 y resulta que ya salió la versión 8 porque le cambiamos el encabezado y algunos numerales, simplemente le puedo dar acá actualizar y él me va a cargar la versión 8 de la información documentada, teniendo presente que él me genera un listado, no solamente en listado, sino también en los registros documentales de las 7 versiones con antelación que yo haya cargado. Entonces aquí yo como administrador voy a poder decir, bueno, quiero ver alguna vez que se hizo en la versión 5 del informe de gestión documental o el informe de revisión por la alta dirección. Quiero revisar cómo era ese informe y cómo lo hacían hace 10 años. Entonces, si yo cuento con la información previamente cargada, voy a poder consultarlo. Aquí es donde yo les digo, voy a poder consultar todas las versiones de ese documento. Recuerden que este módulo me va a aparecer por cada uno de los documentos que yo tenga cargados. Entonces, si yo cargué un procedimiento operativo estandarizado para el procesamiento de hemoglobina 1.6, vamos en la versión 16. Si yo le doy versiones y fui juicioso cargando toda mi información documentada, voy a encontrar que las otras 15 las voy a poder colocar o ver acá. Si deseo eliminar de raíz la información documentada porque ya no la necesito en la plataforma, también lo cuento. ¿Cómo lo veo un usuario estándar o un usuario, sí, con privilegios estándar? Lo va a ver solo de esta manera. Va a ver el tipo de información documentada, la versión en la cual se encuentra la información documentada en su momento, la fecha de vigencia, la organización. Muchas veces podemos tener un laboratorio que tiene muchas sedes, ¿no? Por ejemplo, Kevin Bucaramanga, Kevin Cali, Kevin Santa Marta, pero todo lo puedo salvaguardar porque el laboratorio se llama Kevin. Entonces, lo que puedo es crear organizaciones y a cada uno empezar a asignarle su tipo de información documentada para que no se presenten estas discordancias de que yo diga, bueno, ¿cuál era el formato de Kevin Bucaramanga? ¿Es el mismo de Cali o son diferentes? El proceso al cual lo puedo asignar puede ser la alta dirección, puede ser gestión humana, los procesos que ustedes creen. Como les notifica ahorita también el tema, por ejemplo, de uroanálisis o de las diferentes áreas. Y aquí les va a salir la tipificación de la información documentada, que es un formato, una caracterización, un procedimiento, un instructivo, un manual o una guía. Bueno, aquí vemos un poco de cómo se maneja el software documental. Entonces,
Aquí por el tema de la información documentada vemos las versiones y le damos clic en versiones. Aquí vemos que se nos desprende un listado con la información documentada. Por ejemplo, este documento está en la versión 2. Entonces encontramos que la versión 2 y la versión 1 se encuentran disponibles para consulta, pero única y exclusivamente vamos a encontrar vigente la versión 2, que es la versión que actualmente se encuentra publicada para uso de todos. Si quisiéramos eliminarla, aquí podemos ver al costado derecho, simplemente le damos a eliminar. Él nos hace una doble validación para garantizar que realmente estamos seguros de que deseamos eliminar la información. Podemos eliminarlo por versiones o podemos eliminar todo el versionado que nosotros tenemos. Entonces aquí es como tener muy presente cuando vayamos a realizar este tipo de eliminación, porque podemos no solamente borrar una, sino que de repente podemos borrar una traza de 20 formatos que tenemos cargados. Él nos pregunta si realmente estamos seguros pues, de poderla descargar. También como les mencionaba, dentro de la norma, dentro del numeral 7.5, control de la información documentada, nos pide que controlemos la información documentada en términos de registros, en términos de versiones, en términos de fechas de vigencia. Entonces, aquí tenemos un módulo muy importante dentro del módulo de administrador y es el módulo de listar información documentada. ¿Y cómo nos lo arroja? De esta manera. Él nos arroja directamente un Excel donde me sale el nombre principal, me sale el nombre original directamente del formato, del procedimiento, de la caracterización, como podemos ver acá, su versionado, el proceso al cual está asignado, la organización, recuerden Kevin Cali, Kevin Bucaramanga, que yo tenga, cuál información de esa es obsoleta, toda la que dice no, cuál es la información documentada activa, la que dice sí. Vamos a encontrar la fecha de vigencia y algo muy importante también, la fecha de carga. Él me arroja un Excel en tiempo real, que podemos, como lo podemos ver aquí en la parte de abajo. Y si ustedes hoy actualizan un documento, al minuto de cargar el documento ya pueden obtener un nuevo listado maestro de información documentada. Muchas veces en muchas organizaciones, a veces este listado maestro de información documentada se maneja en un Excel. Entonces de repente llega un punto en el que se vuelve inmanejable ese listado maestro de información documentada. Esto no lo saca en tiempo real. Cada vez que yo documente o cada vez que yo realice un cambio sobre la plataforma de información documentada de gestión Quick, él me va a arrojar todos esos cambios que yo tengo. Dentro de lo que les hablaba un poco para relacionar también la seguridad de la información, contamos con un historial de logs. Este historial de logs es el que me permite verificar todas las actividades que se hicieron. Entonces aquí me dice que este usuario en particular realizó estos cambios, borró, actualizó, borró, actualizó, para poder tener la traza de que de repente la información documentada no se pierde. Recuerden que cuando hablábamos al comienzo hablamos de 3 pilares de seguridad de la información: disponibilidad, integridad y confidencialidad. La confidencialidad ya vimos que la garantizamos con el usuario y con la contraseña. La disponibilidad vemos que la podemos cargar directamente en la plataforma y que podemos consultar este tipo de información desde cualquier parte, desde que tengamos una, una conexión a Internet. Y todo el tema de la integridad lo podemos verificar aquí con este registro de logs, porque voy a poder verificar si, en este caso, el usuario Kevin Jiménez realizó una carga, pero veo que otro usuario independiente a mí fue quien lo borró. Entonces podría hacer una traza para verificar realmente qué fue lo sucedido. Ya entrando un poco más en la materia, en términos del cumplimiento de los numerales de la ISO 9001-2015 correlacionados con nuestra plataforma de información documental, lo primero que debemos entender es que la norma ISO 9001 actualmente cuenta con 10 numerales, dentro de los cuales los requisitos certificables o desde donde empieza a ser certificable la norma ISO 9001-2015 es desde el numeral 4. Por eso estamos colocando desde el numeral 4, que es donde empiezan a aparecer los primeros debes organizacionales o los primeros debes de la norma, y ya la organización que implemente su sistema de gestión de calidad deberá realizar todos los ajustes necesarios para poder realizarlo.
cómo desde gestión Quick se correlaciona el cumplimiento con la norma ISO 9001. Recordemos que cuando hablamos de contexto organizacional, hablamos de la definición de todo lo que tiene que ver con la plataforma estratégica de la organización, tal como misión, visión, política, contexto interno de la organización, contexto externo, alcance, el mapa de procesos y la definición de cada uno de sus procesos y la interacción de los procesos, las caracterizaciones de procesos. Nosotros, ¿cómo damos cumplimiento? En la plataforma de información, dentro de los 27 debes que actualmente nos exige o nos pide la norma ISO 9001-2015, podemos cargar los mapas de procesos como los podemos ver. Eh, ya lo vamos a ver un poco más didáctico en unos videos. Podremos documentar el contexto organizacional y poder cargarlo en la plataforma, el alcance, las caracterizaciones. Recordemos que vimos un poco el tema de la creación de la información documentada y de esa jerarquización o de esa tipificación. Dentro del numeral 5 ya estamos hablando de todo lo que tiene que ver con liderazgo. Entonces, dentro del liderazgo hablamos un poco de las políticas, la política de calidad, las políticas organizacionales, las políticas que van dirigidas hacia alguna actividad específica. Hablamos un poco de perfiles de cargo, de asignación de funciones, de roles y responsabilidades. Entonces, las políticas podremos crearlas directamente dentro de la plataforma, podremos cargarlas y podremos crear un tipo de información documentada llamada políticas, que es donde vamos a poder ver este tipo de información. Perfiles de cargo los podremos documentar en un Excel y podremos cargarlos directamente a la plataforma para que las personas puedan consultar por roles cuáles son sus funciones pertinentes. Dentro del numeral 6, contamos con 28 requisitos que nos pide la norma. Este es un tema donde nos habla de todo lo que tiene que ver con la planificación del sistema de gestión de calidad antes de que éste tome su curso y antes de que sea implementado. Lo primero que tenemos es que planificar. Entonces, en ese orden de ideas, como ya documentamos la plataforma estratégica, ahora lo que tendremos es que documentar riesgos y oportunidades y los planes de acción. Recordemos que uno de los grandes cambios que hubo entre la ISO 9001 el 2008 a la ISO 9001-2015 fue el pensamiento basado en riesgos y oportunidades. Y esto es algo nuevo que nos aparece en esta nueva norma y es que dice, bueno, usted ya documentó su plataforma estratégica, su misión, su visión, su contexto organizacional, su alcance, su mapa de procesos. Ahora tiene que aterrizar en cascada esa plataforma estratégica a todos los procesos de la organización. Entonces, ¿cómo le voy a dar cumplimiento a esa misión desde el proceso de toma de muestras? ¿Cómo le voy a dar cumplimiento a esa misión desde el proceso de liberación de resultados? Entonces, documenteme unos objetivos que vayan muy encaminados hacia esa plataforma estratégica, documente sus planificaciones, porque también la norma nos dice que los objetivos no pueden ser eternos, sino que tienen que tener una fecha en el calendario, un responsable, una asignación de recursos. Pero también nos dice, ya actualicé la norma, la 9001-2015, ahora ponga su pensamiento basado en riesgos y oportunidades. Entonces, documente todos esos riesgos por los cuales su laboratorio, su organización realmente no va a poder operar. O por el contrario, identifique todas esas oportunidades que se encuentran en ese momento, que yo las pueda maximizar y aprovecharlas y documentémoslas como planes de acción. Algo muy importante y muy relevante también, el tema de las planificaciones del cambio. Tengo que documentar esos cambios que son relevantes al sistema de nuestro laboratorio. Implementación de una nueva plataforma para el procesamiento de hemoglobina 1C. Antes tenía equipos Kevin y ahora tengo equipos Camilo. Entonces, como hago una plataforma o un cambio de plataforma tan grande de una casa comercial a otra casa comercial, eso me repercute a mí muchas actividades. Sacar, realizar informes de verificación, entrenar a mis usuarios, poner en marcha, importación de reactivos. Esas planificaciones o esos cambios muy grandes realmente tienen que ser documentados y todas esas planificaciones nosotros las podemos salvaguardar en nuestra plataforma de información documentada, también como los objetivos y sus respectivos riesgos.
Dentro del numeral 7, el numeral 7 nos habla de dos temas muy importantes. El primero se llama apoyo y es todo lo que tiene que ver con las personas, pero también nos alcanza a hablar un poco desde el numeral 7.5 más o menos del control de la información documentada. Entonces, dentro de la primera parte de la ISO 9001-2015, dentro del numeral apoyo nos habla de que nosotros debemos garantizar que las personas sean aptas para la ejecución de las funciones. Y en ese orden de ideas, ¿qué tengo que hacer? Generar un manual de funciones, realizar un cronograma de capacitaciones, realizar un cronograma de inducciones y reinducciones. Nos habla también un tema muy importante y es que nosotros, como laboratorio, como empresa, como organización que implemente un sistema ISO 9001, debemos tener muy claro cuáles son las comunicaciones que nosotros tenemos directamente en la organización. Vamos a hacer un ejemplo un poco rápido. El laboratorio 123 tiene que definir cuáles son sus comunicaciones internas y eso lo voy a definir por procesos. Entonces, el área preanalítica dirá, no, yo les comunico cuando llegan las muestras al área analítica y el área analítica dice, mi comunicación va hacia el área posanalítica cuando libero los resultados, perdón, cuando ya realizo el procesamiento. Y el área posanalítica dirá, mi comunicación va directamente con atención al cliente para decirle, ya liberé resultados para que se los puedan notificar directamente al paciente. En ese orden de ideas, todas esas comunicaciones nosotros tenemos que identificarlas, teniendo presente que no tengo que identificar una por una, ¿sí? ¿Cómo así? No tengo que decir notificación de hemoglobina 1C al paciente Pedro, notificación de hemoglobina 1C al paciente Marta. No, tengo que empezar a tipificar y a generalizar esas comunicaciones y decir, bueno, una de las comunicaciones es liberación de resultados, la otra, ingreso de pacientes, la otra, balance general de la nómina, otra, cantidad de toma de muestras tomadas el día de hoy, otro, arqueos de caja menor. Tiene que ser, digamos que muy englobado y no tan a la minucia. Como les mencionaba con antelación, también hablamos del tema del listado de información documentada. Muy claro nos lo pide dentro del numeral 5 y nos dice ustedes, la organización debe, tal cual lo dice así, la organización debe controlar la información documentada interna y externa. Y otro literal del numeral 7.5 dice, la organización debe controlar la información documentada vigente y la información documentada obsoleta. Entonces, ¿cómo nos permite realizar todo este tema? Con el control del listado maestro de información documentada, con la tipificación de la información documentada en procesos, en guías, en instructivos, en manuales y toda la información que ustedes crean relevante. Cuando hablamos de operación, si se dan cuenta, es el numeral más grande de la norma ISO 9001-2015. Tiene 122 requisitos. ¿Qué significa este numeral de operación? Como su nombre bien lo dice, es donde se condensan todas las actividades. ¿Sí? De aquí para adelante nosotros ya empezamos y ya implementamos el sistema. El sistema empezó a trabajar. Yo ya definí los procedimientos, definí las personas, ya tengo el personal apto para poder empezar a trabajar, para poder ejecutar sus funciones. Ahora que llegamos a operación. Entonces aquí es donde nuestro sistema empieza realmente andar. Entonces, dentro de operación yo puedo cargar las hojas de registros, las hojas de las temperaturas, los insertos de los analizadores, los registros sanitarios, los POE, los llamados procedimientos operativos estandarizados para cada uno de los procesamientos, en este caso de un laboratorio. Puedo cargar evaluaciones de proveedores. También habla mucho del tema de proveedores aquí. Entonces nos habla de los proveedores, de la selección de proveedores, de la evaluación de proveedores, del listado maestro de proveedores que también lo podemos tener ahí, las hojas de vida. Todo lo que ustedes crean relevante lo pueden cargar aquí dentro de operaciones. ¿Sí? Los registros de operación, los registros de tomas de temperatura, los registros diarios de repente que ustedes quisieran cargar de la cantidad de muestras, de la cantidad de remisiones, de la cantidad de pruebas que llegaran, las pruebas que se van para el laboratorio de referencia, todo lo pueden hacer. Y aquí, dentro de evaluación del desempeño y mejora, que es numeral 10, ya empezamos a evaluar el sistema. Recordemos que la norma ISO 9001 está
englobada dentro de algo que se llama el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, ya hablamos del planear, que es hasta el numeral 7, ¿sí? Aquí empezamos a definir y a decir, bueno, vamos a hacer las cosas así. Ya estamos en el hacer, que es el numeral 8, que es la operación. Entonces, en este numeral ya empezamos a hacer. Ya vamos a entrar al verificar y el verificar es evaluación del desempeño. Entonces, ahora lo que yo necesito, recuerden que la ISO 9001, dentro de su objetivo principal, hablamos de la mejora continua. Recordemos que un sistema de gestión de calidad no es un sistema perfecto, es un sistema que cuando presenta falencias, buscamos algún tipo de acción, ya sea una corrección o una acción correctiva para poder enmendar y mejorar el sistema y que realmente podamos eliminar la causa raíz y que no se vuelva a presentar ese tipo de situaciones. Entonces ahora vamos a entrar a encontrar todo ese tema de lo que es verificar. Entonces, para poder verificar, podemos hacer encuestas de satisfacción. Vamos a poder realizar todo el tema de indicadores para verificar. Bueno, tenemos definidos indicadores para el área preanalítica. Ustedes tienen que tomar 100 muestras al día, se están tomando 90. ¿Qué está pasando? Vamos a verificar. No están llegando la cantidad suficiente de pacientes, no tenemos la suficiente capacidad instalada, no tenemos el stock para poder garantizar esas 100, sino solo 90. Y puedo tomar decisiones. Algo muy importante también, las auditorías. Dentro del ciclo de certificación de una norma ISO 9001, habla que por lo menos debemos tener una auditoría anual a cada uno de los procesos que tenemos definidos dentro del sistema. Si tengo hematología, química y uroanálisis, como mínimo deberé presentar 3 auditorías al año. Podremos realizar inspecciones, que son actividades de control mucho más pequeñas, donde simplemente voy a verificar una actividad en particular. Una auditoría es cuando mi campo y mi alcance se amplía a todas las actividades de un proceso. Cuando hablamos de inspecciones, hablamos de una actividad muy pequeña. Por ejemplo, auditoría. Voy a realizar una auditoría a toda la fase preanalítica. ¿Qué contempla eso? Todo lo que tiene que ver la fase preanalítica. La toma de muestras, el registro de los pacientes, todo este tema. Cuando yo digo una inspección, voy a decir, voy a hacer una inspección únicamente a cómo están tomando las muestras de hemoglobina 1C. Entonces, ya se me va algo mucho más pequeño. Y la supervisión es cuando un par va a verificar algún tipo de actividad. Por ejemplo, llegó una persona nueva y va a usar un nuevo tipo de aguja y va a usar un nuevo tipo de torniquete. Entonces está la persona que lo entrenó y va a hacerle una supervisión para garantizar que la persona haya aprendido de la forma adecuada y pueda realmente cumplir esta tarea feliz término. Algo muy importante también, anualmente se debe hacer, como mínimo, anualmente, un informe de revisión por la alta dirección. En este informe se contemplan todas las actividades que la organización permite o que ejecuta para poder tomar las evaluaciones del desempeño de todo el sistema y poder verificar. Recordar nuevamente, todo este tipo de registros lo podemos cargar y contamos con los módulos adecuados para cargar este tipo de información documentada. ¿Vale? Y por último, ya entramos al actuar. Entonces, dentro del actuar ya tenemos la mejora. Y dentro de la mejora podemos identificar no conformidades, acciones correctivas. También hablamos de un término de acciones preventivas y hablamos de acciones de mejora. Aquí es donde yo tomo, como su nombre bien lo dice, acciones correctivas, acciones de mejora, donde tomo todas esas determinaciones para hacer que nuevamente todos esos desfases, todos esos errores, por así decirlos, o todas esas actividades que me permiten ejecutarlas de mejor manera, este numeral es donde vuelve eh, a tomar ese tipo de acciones para hacer que mi sistema fluya de la forma correcta y nuevamente se repite el ciclo PHBA. Entonces, como ya tomé mis acciones, ya nuevamente entro al planear para verificar, bueno, encontré que no tengo el stock suficiente para realizar pruebas o venopunción para 100 personas, solo para 90. Entonces, nuevamente voy a la planeación y digo, planear, voy a garantizar que ahora tenga 120 en stock por si se pierden 20 hacer, vamos a tomar las muestras. Entonces ya cuando me doy cuenta que en el hacer estoy tomando 100, digo, ok, ya cumplí con mi objetivo y realmente mi ciclo PHBA se cierra para poder empezar a abrir otro en particular. Nuestra norma ISO 9001-2015 actualmente nos pide 298 requisitos aplicables. Entonces, aquí para adelante vamos a verificar unos videos
de cada uno de los numerales que yo les di o que yo les notifiqué desde la interfaz principal de nuestra aplicación Gestión Quick. El primero que vamos a ver es contexto de la organización, el cual cuenta con 27. Entonces podremos ver algunas cosas que se pueden cargar. Este es el video donde podemos ver como toda la plataforma estratégica, el contexto organizacional, misión, visión, el alcance, que era un poco pues de lo que habíamos visto eh, con anterioridad. Aquí, permítame por favor un segundo, retorno al video. Aquí dentro del módulo principal podemos ver el mapa de procesos. Permítame, voy a hacer la presentación, sacarla de modo presentación y ya se las comparto nuevamente para poder presentarles. Esta es la interfaz principal de nuestra plataforma de información documentada. Aquí podemos cargar nuestros mapas de procesos organizacionales y por cada una de las diferentes áreas o procedimientos. Cuando yo le doy clic, cada uno se encuentra hipervinculado directamente a la información documentada en mi proceso. Por ejemplo, yo soy del proceso de sistemas de gestión. Cuando yo le doy clic, él me va a llevar solamente a mi módulo de tipo de información documentada de sistemas de gestión para que de repente no me toque navegar por todos los procesos para buscar mi información documentada. Dentro del numeral de liderazgo podemos encontrar lo que les decía, actas, las políticas organizacionales tal cual las podemos ver, el mapa estratégico organizacional, la barra donde podemos buscar por palabras claves, las mismas políticas donde llegamos pero por palabras claves y de repente pues no nos las sabemos, nuestros mapas de procesos, los clics a los hipervínculos donde vamos a mirar, por ejemplo, esto es productividad y desarrollo, y vamos a poder ver todo el tema de los perfiles de cargo, de la definición de roles y responsabilidades, de todo lo que hablábamos de las actas, de los manuales y de todo ese tipo de información documentada que nosotros cargamos ahí. Dentro del numeral de planificación podemos ver, como ya lo habíamos visto, el tema de riesgos, el tema de las actas de reunión, el tema de las oportunidades, el tema de los objetivos, el tema de las planificaciones del cambio. Entonces encontramos con un módulo aparte donde vamos a poder encontrar todo ese tipo de información documentada. Por ejemplo, aquí entramos a riesgos, entonces voy a poder ver todos los riesgos que yo cargué por cada uno de los procesos que yo creé en mi organización. Permítame un segundo. Aquí podemos ver entonces todo el tema de los riesgos. Podemos ver las oportunidades, que era lo que yo les decía, uno de los grandes cambios de la ISO 9001-2015. Podemos ver los objetivos con los que contamos con uno de los procesos, entonces los podremos cargar ahí. Y podemos ver las diferentes planificaciones del cambio que nosotros tenemos salvaguardadas directamente en nuestra plataforma de información documentada. Dentro del numeral 7, aquí hay algo muy importante para que ustedes tengan presentes y es que la plataforma de información documentada de gestión Quick me permite cargar documentos en PDF, documentos en Excel, documentos en Word, no solamente en PDF. Entonces tiene una compatibilidad con diferentes tipos de archivos, pues para que ustedes los puedan revisar. Como hablábamos del numeral 7, hablábamos del numeral de apoyo, el numeral de personas. Entonces aquí podremos cargar todo lo que tiene que ver con manual de funciones, como lo podemos ver acá, las matrices de comunicaciones, que es algo muy importante. Dentro del módulo de operación, como les hablaba, aquí es donde se encuentra el core de la norma. Es donde realmente se registran todas las actividades que se hacen en el laboratorio, en la organización, en la empresa, enmarcadas dentro del numeral de operación. Entonces, dentro de algunas de las cosas que podemos cargar, podemos ver registros INVIMA, podemos ver insertos, podemos ver hojas de vida de proveedores, evaluaciones del desempeño o lo que ustedes deseen crear. Recuerden que Gestión Quick es un módulo personalizable. Dentro de la evaluación de desempeño, podemos encontrar, acuérdense que aquí ya estamos en todo el tema de verificar, entonces podemos cargar todo lo que tiene que ver con evaluaciones del desempeño, encuestas realizadas a nuestros proveedores, auditorías, como podemos ver acá, todo el registro de las auditorías podrá reposar en un solo módulo de información documentada
podemos ver las evaluaciones del desempeño a cada uno de los proveedores que nosotros podemos tener. Dentro de mejora, que es nuestro último numeral, que hablábamos de no conformidades y acciones de mejora, también tenemos un módulo donde podemos cargar no conformidades, como podemos ver el registro, acciones correctivas o solicitud de acciones correctivas y acciones de mejora, con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los estándares o todos los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2015.